van a ser como algunos puntos de meditación. Nos encantaría que todos, entre esta primera y la segunda, y después por la noche, puedan dedicar algún tiempo de silencio para la oración personal, porque justamente un poco de esto nos habla la lectura que la Iglesia desde hace ya varios siglos propone para el primer día de la Cuaresma, es decir, para el miércoles de ceniza. Ese va a ser el texto que vamos a tratar de recorrer, de meditar, tratando de reencontrarme en la mirada del Padre, reencontrarme a mí mismo, pero no como una búsqueda autosuficiente que comienza y termina en mí, sino reencontrarme en la mirada de ese Padre. De modo que el texto va a ser el que todos escuchamos en el miércoles de cenizas. Yo lo voy a proclamar y lo más importante que ustedes van a escuchar en estos minutos es esto. Lo que yo haré luego es, en base a lo que fui orando y compartiendo también con otras personas aquí en mi parroquia, algunas pistas para una suerte de examen de conciencia, pero siempre en esa mirada. Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y vemos cómo Jesús en este texto, por un lado, se sitúa en la tradición del pueblo judío, porque estas tres prácticas que nuestro Señor Jesús propone en el Sermón de la Montaña eran prácticas habituales para los miembros del pueblo de Dios: el ayuno, la oración y la limosna. Y Jesús, recuerden que al inicio del Sermón de la Montaña había dicho algo importante: yo no he venido a abolir, sino a llevar a su plenitud o a dar cumplimiento. De modo que nuestro Señor Jesucristo no viene a abolir la práctica del ayuno, ni por supuesto la práctica de la oración, ni la práctica de la limosna, sino que Jesús viene a llevar a la plenitud esto que se había convertido, especialmente en los ambientes vinculados al mundo de los fariseos, en prácticas externas, pero el corazón estaba lejos. Y esto que Jesús tantas veces les critica a los fariseos especialmente, y que para nosotros es una palabra que interpela: mis mis prácticas de piedad, que son buenas objetivamente, están sustentadas por un corazón que de verdad anhela entregarse a Dios, o las prácticas solo son prácticas exteriores. Pero cuando Jesús habla de llevar a la plenitud,
y en el sentido aquí específico del ayuno, la oración y la limosna, también los padres de la Iglesia han visto que en estas tres prácticas hay mucho más de lo que dice solo la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de ayuno, de adoración y de la limosna, no se ciñe solo a la práctica específica, sino que bajo la expresión oración, bajo esto que Jesús llama ores, cuando ores, está todo lo que engloba nuestro vínculo con Dios, nuestro vínculo con el otro con mayúscula. Por ende, es una oportunidad de repensar toda mi relación con Dios, que abarca la vida sacramental, la práctica de las virtudes teologales, fe, esperanza y amor, en este sentido vertical y ascendente, amor a Dios. Cuando hablamos de limosna, no se refiere solamente a eso que hoy por hoy para muchos es algo cotidiano, dar algo material a un necesitado. Dentro de la palabra limosna entra todo el campo amplísimo de mis relaciones con el prójimo, con los otros. Primero con el otro con mayúscula, segundo con los otros o con los demás, con todos mis hermanos. Implica esta relación de dar y recibir. Especialmente cuando hablamos de limosna, parece más enfatizado el dar. Y cuando hablamos del ayuno, que estricta y literalmente hablando es la privación de alguna o de algunas comidas o de algunos manjares naturales, la tradición cristiana ha visto siempre todo el campo del ejercicio del autodominio, de cómo al interior de mi persona yo estoy pudiendo vivir ese orden, equilibrio y armonía que Dios pensó. Por eso, como título para esta meditación, como subtítulo, también podemos tener esta: reencontrar el orden de todas mis relaciones en la mirada del Padre. Mi relación con Dios está ordenada. Mi relación con los demás está ordenada. Mi relación conmigo mismo, es decir, al interior de mi persona, ¿hay orden, armonía y equilibrio o hay caos? Y para hacerlo entonces más concreto, he pensado como algunas placas que tal vez les pueda ayudar, vinculando esta triple dimensión con un tema que espero para todos esté muy presente, porque todos han participado de retiros o de alguna otra actividad con nosotros. Y es claro que cada una de estas prácticas es una invitación a restaurar en mí una de las experiencias del origen. Porque recordemos que en el paraíso terrenal, tanto la relación con Dios, como la relación interpersonal, como la relación al interior de la persona y con todas las demás criaturas, con el cosmos material, estaba completamente ordenada. A ese modo en que nuestros primeros padres experimentaban el vínculo con Dios nuestro Padre, lo podemos llamar, con San Juan Pablo II, la experiencia de la soledad originaria. Que recordemos no era para nuestros primeros padres algo negativo, aunque sí era luego una invitación a salir a la búsqueda de la comunión interpersonal. Pero era en primera instancia una soledad habitada. Era un vínculo y una relación única, exclusiva e irrepetible con el Padre. Soledad originaria significa para nuestros primeros padres en el jardín del Edén saberse perfecta, completa e irrenunciablemente amados por un Dios que los crea, que los mira con amor. Vivir también en lo que San Juan Pablo II llama una dependencia gozosa.
Ellos, por esta experiencia de la soledad originaria, se sabían creados a imagen y gozando de la semejanza con Dios. Y por ende, su corazón estaba colmado por este amor que los inundaba y los desbordaba. Y decimos así como quien está debajo de una cascada infinita. Esta dimensión trascendente, vertical, esta dimensión de la relación con Dios, sabemos que por el pecado original ha quedado distorsionada. Cuando el hombre expulsa a Dios de su corazón, él mismo experimenta como un vacío. Pero también para nosotros hay como un gran enemigo para vivir en esta experiencia de dependencia gozosa, que va mucho más allá de tener unos minutos al día, un encuentro con Dios. Porque quien anhela a Dios está siempre en oración. San Agustín dice, si estás siempre deseando a Dios, estás siempre orando. Y entonces oración significa, yo quiero vivir siempre dependiendo de Dios. Nunca quiero vivir como un huérfano. ¿Qué es lo que amenaza? Entre los 7 pecados capitales, me parece que el que más amenaza esta experiencia que quiere ser restaurada en nosotros y que siempre tenemos como gran deseo es la soberbia. ¿Por qué la soberbia? Porque la soberbia me hace creer que yo no necesito de Dios. Tampoco necesito estrictamente de los demás. O en todo caso, si en algún momento necesito de ellos para un fin muy concreto y particular, puedo usarlos y dejarlos. Pero el pecado de la soberbia es más bien un pecado teologal. Es la actitud del hombre autosuficiente, completamente autónomo. Yo no necesito del Padre. Y entonces podríamos examinarnos en este momento de la Cuaresma si estamos tratando de vivir dependientes de Dios. O solo, bueno, un par de horas a la semana sí yo le regalo a Dios, pero después yo hago mi vida. Yo planifico, decido, ejecuto y evalúo. Estos verbos que en muchos ámbitos de la vida son muy buenos. Si alguno de ustedes trabaja en educación, por ejemplo, estamos arrancando las clases, hace una planificación, determina objetivos, propone estrategias y llegado el momento evalúa. Y así en muchos otros ámbitos laborales. Pero no puede ser esa la actitud de un hijo cuando piensa en su proyecto de vida. Porque así se nos escaparía mucho de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Pero además, hay algo sumamente importante. La soberbia se manifiesta en nosotros quizá primordialmente como pelagianismo. ¿Qué quiere decir pelagianismo? Yo hago el bien con mis propias fuerzas. Incluso podría darse la paradoja de, bueno, hago un retiro, me tomo unas horas y sí, planifico mi mes, mi cuaresma, mi año con Dios. Y le pregunto a Dios, ¿qué querés de mí? Pero a la hora de llevarlo a la práctica, lo hago con mis propias fuerzas. Y quizás alguno de nosotros tiene un apostolado. Y entonces, por supuesto, cuando vamos a tener un apostolado, el Señor nos ha regalado a cada uno cualidades, dones, capacidades. Y es hermoso que nosotros las pongamos al servicio con responsabilidad y fidelidad. Pero nos puede pasar que trabajemos por Dios sin Dios. Que preparemos, por ejemplo, con enorme responsabilidad y creatividad una charla, pero no lo hagamos a Dios el gran protagonista de ese apostolado. Entonces, soberbia no es tanto aquí creerme mejor que los demás, sino cuando yo quiero hacer el bien sin Dios.
cuando vivo como si no necesitase de su gracia y de su amor. Y bueno, por supuesto, ¿cuál es el antídoto contra la soberbia? El antídoto es la virtud de la humildad. Humildad que quizás hemos escuchado muchas veces esa definición de Santa Teresa de Jesús. Humildad es andar en verdad con quienes forman parte de la comunidad orante. El año pasado tuvimos una reflexión, una meditación sobre la humildad. La humildad no me impide ver lo bueno que hay en mí. La humildad no significa crear una falsa imagen de mí mismo, ocultando, negando, enterrando mis talentos y mis dones. No, yo puedo ver todo lo bueno que hay en mi persona, pero todo lo bueno que hay en mí me viene del Padre. Y también hay pecados. Y entonces, ¿cómo yo podría pensar que puedo vivir sin Él? Si toda mi vida no es más que un refulgir y un resplandecer de su misericordia. Por misericordia me crea, por misericordia me redime, por misericordia me perdona. La humildad puede traducirse en esta frase que para muchos quizás cuando han hecho retiro, también expresada en algunas canciones muy lindas, dice simplemente soy criatura y soy hijo y disfruto siendo hijo y disfruto siendo criatura y la verdad que no tengo ninguna intención de ser Dios, solo quiero participar de la naturaleza divina como un regalo que Él me quiere dar. Pero yo no quiero ser mi propio Dios, Dios de mí mismo ni Dios de los demás, sino que quiero ser un hijo que goza en la dependencia. Primera parte entonces, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Vivís en esa dependencia? ¿Estás tratando de ser consciente de que lo necesitas en cada momento y a cada paso? Señor, dame la luz para ver si estoy cayendo en la autosuficiencia, que es una mentira, que es la gran mentira, la mentira radical. Porque yo nunca soy autosuficiente, porque si dejaras de pensarme, yo ya no existiría. Decíamos que en la limosna, que está expresada en el relato del Sermón de la Montaña como ese gesto de ayudar a alguien con algo material, está todo el mundo de las relaciones con el prójimo. Y si hablamos de relación con el prójimo, hay dos experiencias originarias que tocan directamente el vínculo interpersonal, la communio personarum, comunión de personas, y son la experiencia de la desnudez originaria y de la unidad. Nosotros en los retiros habitualmente desarrollamos primero la unidad y después la desnudez, pero decimos que sin esa mirada que implica la desnudez originaria, no sería posible la unidad originaria. Porque, ¿qué significa desnudez originaria? Una visión sacramental, donde Adán ve a Eva con la mirada del Padre, con la mirada de Dios, donde Eva ve a Adán no solo en su dimensión física, sino también en su dimensión espiritual. Y lo ve como un don, y lo ve como alguien que es muy bueno que exista. Ve al otro en su integridad, en su dignidad. Lo ve como un hijo amado del Padre, como un verdadero don, como un verdadero regalo. Al ver al otro en su plena positividad y al verme a mí mismo también en toda la belleza y dignidad de ser hijo amadísimo, la lógica del don se establece de modo natural y espontáneo. Si yo me descubro a mí mismo como un regalo, como un don, ¿cómo no voy también a elegir donarme? Pero también cómo no voy a elegir recibirlo al otro. Recordemos que la lógica del don o el significado esponsal del cuerpo, que va asociado a la experiencia de la unidad originaria, implica tanto dar como recibir. Recibo al otro tal cual es, me doy al otro y me doy con gozo y me doy con generosidad, de acuerdo al vínculo que tengamos. Me daré a mi cónyuge de un modo, a mis hijos de otro, a mis amigos de otro, a todos mis hermanos de otra manera, pero encontrando
como punto de partida de ese donarme, la conciencia de quién soy y de quién es el otro, un hijo amadísimo del Padre. Esa experiencia sabemos que quedó rota por el pecado original en nosotros, quedó distorsionada. Y nosotros llevamos toda la vida buscando vivir ese amor verdadero, ese amor pleno, y volver a poder mirarnos y mirar al otro sin máscaras, sin escudos, sin armaduras, sin muros, y poder ver en el otro lo bueno. Pero si lo traducimos en el lenguaje de la tradición espiritual de la Iglesia, hay tres pecados capitales, al menos en lo que he ido reflexionando, que están justamente dificultando, impidiendo, amenazando la vivencia del amor, de este darnos, de estas relaciones sanas con los demás. Esos tres pecados capitales, creo yo, pueden ser la avaricia, la ira y la envidia. ¿Y por qué digo la avaricia? Porque el avaro es aquel que tiene, que posee, que desea, que acumula y que por ende nunca quiere dar. Y acá no me quiero referir solo a los dones materiales. Yo tengo dinero y no le ayudo al pobre que golpea mi puerta. O hay una institución que necesita una colaboración, un enfermo. Y yo digo, no, no es mi problema. Porque uno podría bien dar sin darse. Por eso vinculo la avaricia aquí a esa actitud que a veces podemos tener de no atrevernos a hacer don. Yo retengo para mí ese amor que Dios me comunica. Yo recibo de Dios porque a veces sí quiero vivir un vínculo con Dios, pero no lo comparto con los demás. ¿Y cuántas veces podríamos decir, nos hemos vuelto avaros en el don de la fe? Nos hemos vuelto mezquinos a la hora de comunicar el gran bien que es Jesucristo a nuestros hermanos. O quizás nos hemos ido encerrando en nuestra propia persona y podemos llegar a pensar, bueno, yo no le hago mal a nadie, pero ¿es acaso ese el ideal de la vida y de la vida cristiana? ¿No hacerle mal a nadie? Hemos sido creados para hacerle el bien a muchos, para hacer un don para muchos. No basta con no hacer el mal. El avaro, con los dones espirituales, se contenta con no hacer el mal positivo al otro, pero no se da cuenta que cuando no se da, priva a otras personas de algo que no es solo para sí mismo. Menciono también la ira. ¿Y por qué la ira? Porque la ira es ese enojo que se apodera de mí mismo y que me impide ver en el otro un don, un bien, un regalo. Y la ira viene normalmente vinculada a una dificultad en la visión. Cuando me domina la ira, muchas veces es porque elijo ver con lupa y con detenimiento y de manera meticulosa lo malo del otro, lo que del otro me incomoda, lo que del otro me molesta, me parece injusto, inadecuado. ¿Y qué sucede? Siempre voy a encontrar en el otro aspectos de imperfección, por supuesto. Pero si yo le pido a Dios y Él me va regalando esa visión sacramental, esa visión pura del origen, yo cuando vea lo malo del otro, voy a verlo en el contexto de una persona integral y no me va a dominar la ira. La ira es entonces cuando yo me focalizo solo en el mal, en la imperfección, en el defecto, que muchas veces es verdadero y no solo aparente, pero dejo de ver su belleza, el amor que Dios le tiene. Y finalmente la envidia que frente al bien que el otro tiene, frente a lo positivo, las cualidades, a la belleza, en lugar de alegrarme y de celebrarlo y de felicitarlo, me pongo triste. Y por supuesto la envidia tiene muchos hermanos menores o hijitos como son la murmuración, la maledicencia, el mal humor y el resentimiento. La envidia me impide gozar cuando el otro es bendecido por el Señor con algo que tal vez yo no tengo, pero
Dicen incluso algunos que la palabra envidia etimológicamente viene de invidere, no ver. Yo no veo. ¿No veo qué? No veo lo bueno que Dios me da a mí. El envidioso, en el fondo, es un ingrato, porque no ve todas las bendiciones que el Señor le ha dado. Como el niño que, recibiendo un hermoso regalo para la Navidad, ve que a su hermanito le regalaron otro regalo distinto al suyo. Y en lugar de agradecerle a sus padres por el regalo que sí recibió, se queja y se enoja por el que recibió su hermano, que no le tocó a él. Pero cuando yo soy agradecido, necesariamente la envidia va cediendo. ¿Por qué? Porque ¿cómo me voy a quejar y cómo no me voy a alegrar de que Dios sea tan bueno con los demás como lo ha sido conmigo mismo? Bueno, por supuesto que aquí, como la gran virtud que contrarresta estos tres vicios capitales de la ira, la avaricia y la envidia, es la caridad. La caridad, que sabemos, es amor a Dios y amor al prójimo. Un amor que tiende a ser cada vez más desinteresado, cada vez más benevolente. Un amor que cada vez quiere parecerse más al ágape divino. Un amor que enaltece, que se goza con el bien del otro. Señor, te pedimos que infundas en nosotros esa caridad en esta cuaresma, porque si no tengo amor, dice Pablo, no soy nada. Si no tengo amor, no soy nada. Y entonces, en este amor que recibo, en este amor que yo también quiero dar a los demás, quiero ir encontrando cada vez más el sentido pleno de mi vida, en la relación aquí con el prójimo. Finalmente, decíamos que en el ayuno estaba todo el orden en la relación conmigo mismo. ¿En qué sentido? Recordemos que en el paraíso terrenal, el varón y la mujer estaban completamente ordenados a su interior. Por decirlo de algún modo, cada pieza de ese rompecabezas que constituye la persona humana, porque somos como una síntesis de todo el cosmos, estaba en su lugar exacto. Una inteligencia poderosísima, penetrante, una voluntad fuerte y firme, una libertad sana y santa, un mundo afectivo riquísimo, variado e intenso, una dimensión sensible, los cinco sentidos al máximo, y todas esas dimensiones, sensible, afectiva y espiritual, ordenadas y armonizadas entre sí. A eso llamamos la experiencia de la inocencia originaria. ¿Y por qué el hombre estaba así de ordenado? Porque al mismo tiempo era sensible al Espíritu Santo y sus dones. Podemos decir que hay como una experiencia mutua. Esta integración interior le permitía ser más sensible al Espíritu Santo. La presencia y la sensibilidad del Espíritu Santo ordenaba ese mundo interior. Sabemos que el pecado original puso todo como patas para arriba. Y entonces, para nosotros, es siempre una amenaza este orden interior, ese orden interior, por principalmente estos tres pecados capitales: la lujuria, la gula y la pereza. La lujuria, que es el desorden del impulso sexual y que nos lleva a buscar lo placentero, la sensualidad, desconectado del bien verdadero mío y de los otros. La lujuria que me provoca un desorden en mí, porque si yo dejo crecer esos deseos y ese impulso sexual de forma desordenada, puedo incluso ser transformado en un títere de mis propios deseos desordenados. Y queda amenazada mi libertad. Y queda amenazada también mi dimensión espiritual, porque es mucho más difícil, si estoy encadenado por la sensualidad, abrirme a una vida espiritual intensa. La gula es parecida a la lujuria en cuanto que buscamos el placer, pero en la gula quizás vemos más un desorden de la relación de mi corazón y de mi cuerpo
con lo material. En el paraíso, el hombre y la mujer, antes del pecado, se relacionaban con el cosmos como aquellos que habían sido puestos a su cuidado. Cuidaban y cultivaban el jardín del Edén, pero nunca se transformaban en esclavos de las plantas, los animales y todas las demás criaturas. En la gula, de alguna forma, soy esclavizado por el atractivo del alimento y de todo aquello que siendo material es inferior a mí. Hay un desorden también, y una falta, una pérdida de libertad. Y por último, la pereza como esa debilidad y esa fragilidad de mi voluntad, ese ver el bien, pero tener como ese músculo de la voluntad poco ejercitado. Y a veces tengo buenas intenciones y buenos deseos, pero mi voluntad es débil. Todo esto entra en el campo de esta tarea ascética de la Cuaresma, una tarea de trabajo personal, de ejercicio, de ejercitación, en la cual es sumamente importante que yo pueda conocer cuáles son esas realidades, ya sea de mi mundo interior, de mis deseos interiores, como esas cosas externas a mí que me esclavizan y me someten, como esos ídolos que en el fondo termino sirviendo y que a veces no me permiten servir al verdadero Dios. Y entonces esa libertad, ese dominio, ese orden en la relación conmigo mismo, se puede decir que está sentado en la pureza. Elegí la pureza, aunque podría haber puesto templanza, pero elegí pureza, porque tiene tanto que ver con nuestra querida teología del cuerpo. La pureza que es definida y la castidad en el catecismo como dominio de sí para el don de sí. ¿El ayuno qué es? Yo, por amor a Cristo y mirando al crucificado, me privo de cosas buenas y legítimas para reconquistar esa libertad sobre mis deseos, sobre mis impulsos y sobre mis dependencias a otras criaturas. Dominio de sí, no solo en el campo del impulso sexual, sino en las demás dimensiones de lo sensible para el don de sí. Porque el ayuno, perdón, va a tener siempre como fruto una mucha mayor facilidad y predisposición para el don de mí mismo a los demás. Ordenarme en relación con Dios, ordenarme en relación con el prójimo, examinando si alguno de estos pecados capitales en este momento tiene demasiada injerencia en mi vida, ordenarme al interior de mí mismo. Ese creo que es como uno de los caminos claves que nos propone la Iglesia, que sigue eligiendo luego de muchos siglos el Sermón de la Montaña, capítulo 6, para abrir la Cuaresma. Pero, y aquí cierro, esto que nosotros podemos ver con claridad no es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Y entonces ese día, el miércoles de ceniza, el salmo era también el Salmo 50. Salmo muy conocido, precioso para nosotros, del cual yo quiero solamente destacar esta frase. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Los exégetas van a decir que el verbo que usa este Salmo 50 para decir crea en mí es el mismo verbo que usa el autor del libro del Génesis cuando dice, al principio Dios creó el cielo y la tierra. ¡Wow! El salmista le está pidiendo a Dios, vos, yo, le estamos pidiendo a Dios que realice en mí una nueva creación. Por eso la cuaresma no se trata de una especie de maratón, de una especie de desafío. Vieron que están los desafíos, no sé si a ustedes les aparecen en las redes sociales, por ahí esas publicidades, los desafíos para bajar tantos kilos. No sé, vos te pones metas así. Y a veces, en el lenguaje católico también, nosotros podemos proponer caminitos, desafíos, pero es mucho más que eso, la cuaresma. No es algo que yo puedo hacer. Sí, yo quiero y puedo colaborar, pero sobre todo es algo que debo pedir. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, un corazón libre de soberbia, de ira, de avaricia, de envidia, libre de lujuria,
de gula y de pereza. Un corazón más libre para amarte a ti, Padre. Un corazón más libre para, viviendo un orden interior, amar más generosamente a mis hermanos. Así vamos a pasar a un momento final de adoración eucarística. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Te invito a que puedas tomar la postura de oración que más conveniente sea para entrar en intimidad y en oración con el Señor. Ya sea sentado, cerrando los ojos, abriendo tus manos, invitando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, te doy permiso para que toques e impregnes mis pensamientos con tus pensamientos, mi imaginación con tu gracia y tu unción, mi memoria con aquello que tú puedas y quieras descubrir y hacer nuevo en este momento. Ven, Espíritu Santo, y muéstrame ese momento en que Jesús, allí en el desierto, a solas, entre animales salvajes y con la ayuda de ángeles, pasó tantos días preparándose para la gran misión, preparándose para ser don. Te invito a que entres en escena, caminando hasta Jesús y quedándote a sus pies. Te invito a que mires ese rostro sereno y a la vez firme en oración. Te invito a que contemples toda su postura y a la vez toda su apertura al don del Padre. Jesús va al desierto porque confía. Jesús anhela esa soledad con el Padre en el desierto porque sabe que el Padre le dará todo lo que necesita para asumir la pasión, para ser el don que está llamado a ser. Jesús asume el desierto y te invita a quedarte con Él para que tus deseos sean purificados. No para prohibirlos, pisarlos, negarlos, sino para que en la aridez de ese desierto, en la profundidad de los surcos más profundos de tus anhelos, Él pueda hacerte descubrir esa sed interior de vida eterna que tienes, que no es sed de cosas, no es sed de poder, no es sed de retener, de manipular, de usar, de acumular, de escalar, de conseguir, de lograr. No es sed, no es esa sed la que te da vida y la que le da sentido a tu vida. Jesús quiere que reconozcas esa sed mirando ese desierto, donde no hay nada más que su presencia. Y Jesús, dejándote llegar a sus pies, te invita a que en su humanidad, en su persona divina, asumiendo esta naturaleza humana, el que ha vivido las soledades más profundas, la pequeñez y la vulnerabilidad más real y más auténtica. Y la pureza por excelencia te invita a que le entregues en este momento de desierto todas aquellas experiencias
en las cuales te has sentido solo, incomprendido, abandonado, en los cuales te has sentido despojado, en los cuales te han quitado lo que tenías. En esas experiencias de orfandad, en esas experiencias de esterilidad, donde después de tanto sacrificio, tanta búsqueda, tanto caminar, no encontraste nada. Espíritu Santo, ven y tráeme a la memoria todas esas mentiras que no me permiten abrir el corazón de par en par frente a mi Padre y dejarle que a Él purifique mis deseos y me haga madurar en el amor, porque estas experiencias negativas me retienen, me encogen el corazón y no me permiten levantar un vuelo libre como hijo de Dios. Y te invito a que mires a tu alrededor, cómo acechan esas fieras salvajes, así como acechaban a Jesús en el desierto, con tentaciones, pudiendo reconocer esas voces de mentira que a veces susurran. Estás solo, tu sacrificio no tiene sentido, tu vida no tiene un propósito, tu amor no es recibido, no eres digno del amor, estás abandonado, nadie te recuerda. Y te invito a que mires cómo una y cada una de esas mentiras han estado durante este tiempo a lo largo de los días, rodeándote, acorralándote en tu realidad. Permítele a Jesús entrar en escena y dejar que en su abrazo Él recoja tu mirada hacia el Padre en ese mismo desierto, porque aún hay desierto. Jesús no te evita el desierto, no te quiere evitar el desierto, quiere que lo compartas con Él. Permítele a Jesús tomarte en sus brazos y vencer cada una de esas tentaciones. En el nombre de Jesús, renuncio a la mentira de que estoy solo y abandonado. En el nombre de Jesús, renuncio a la mentira de que no seré capaz de amar en pureza. En el nombre de Jesús, renuncio a la mentira de que no soy capaz de que mi vida sea abundantemente fecunda. En el nombre de Jesús, me abro a la verdad de que este desierto personal en este momento en mi vida es una oportunidad para que mi Padre purifique mis más grandes deseos. En el nombre de Jesús, anuncio la verdad de que estoy siendo probado, acrisolado en el amor. En el nombre de Jesús, anuncio la verdad de que mi Padre poda lo que me ha permitido fructificar para que dé aún mayor vida. En el nombre de Jesús, anuncio de que tengo un Padre que me ama en este desierto y que me dará todo lo necesario para atravesarlo. Te invito a que en este segundo de silencio que vas a tener con Jesús a solas allí,
le puedas preguntar a Jesús, porque su respuesta va a ser muy personal, distinta para cada uno. Jesús, ¿qué quieres que te entregue en esta Cuaresma? Eso que más queremos, eso que más atesoramos, lo presentamos con un corazón abierto en manos de Jesús y recibe de Jesús de Nazaret su sonrisa como respuesta, porque le has dado lo que más te cuesta entregar, le has confiado lo que más amas, lo que más quieres, y dejándolo todo en sus manos, le has dicho que sí confías en Él, que Él puede tomar lo que quiera, porque tú le perteneces, porque tú eres suyo, porque tú eres suya. Y te invito a recibir la paz que viene de este príncipe de la paz y permaneciendo en ese desierto y mirando todas a esas fieras salvajes, tentaciones que estuvieron, están y estarán enmudecidas, no pudiendo tocar y llegar a tu corazón, porque la mayor apertura de la cual eres capaz se la has entregado a Jesús y Él se ocupará de todo. Recibe del corazón de Jesús, probado en el desierto, toda la paz que viene del Padre, toda la paz que atraviesa el costado abierto, toda la paz de aquel que es príncipe de la paz. Recíbelo a corazón abierto. Recibe y que quede sembrado esta paz, Shalom, en tu corazón, a un pecho abierto. Recibe esa paz en las tribulaciones, esa paz en las tentaciones, esa paz en el desierto, porque eres su hijo amado, el más amado, la más predilecta. Permanece y ama en él. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado.